sin temor sería una ilusión, pues todo en el mundo es dolor. La gente pregunta cómo he de vivir la vida sin tanto sufrir. Temor a la muerte, Jesús la venció, a la enfermedad, Jesús la curó, a la tempestad, Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, conmigo volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Hay hornos de fuego que debo probar, con Cristo no me han de quemar. Hay aguas rebeldes que turban mi mente, mas Cristo las ha de calmar. temor a la muerte, Jesús la venció, a la enfermedad, Jesús la curó, a la tempestad, Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, conmigo volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, conmigo volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, conmigo volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor. Wow. El pastor me presenta con un ánimo que me intimida cuando voy a predicar, ¿no? Gracias. ¿Me pueden muy bien, voy a estar mirando acá porque me traen... Gracias. Ok, aquí está. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están ustedes esta noche? Le digo feliz sábado en el nombre del Señor. Estamos en el santo día del Señor, el día de reposo de nuestro Dios. Y qué mejor lugar de estar para recibir el día de reposo que en la casa del Señor, la casa de adoración. Por mucho tiempo estuvimos fuera del templo, pero ahora hemos regresado aquí al templo y nos gozamos en el nombre del Señor. Hoy terminamos esta campaña evangelística sin temor. Habíamos soñado muchos meses, hecho muchas reuniones. El chairman, el encargado, Pastor Andrés Reyes, me llamaba, me decía, pastor, esto, aquello.
Y qué bueno es hoy terminar esta serie de mensajes. Si alguien ha sido bendecido, he sido yo. Creo que me he predicado cada noche el mensaje de Dios. Quiero decirle que yo le predico a ustedes acá y cuando llego a mi casa mi esposa me predica a mí. En realidad, hermanos, yo creo que en el cielo faltan 3 ángeles y Dios lo colocó en mi vida, que es Ernesto, Elizabeth y mi esposa Mariel. Mi familia es todo para mí, de verdad, y wow, no quisiera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Perdóneme, hermano. Pero bueno, yo le he pedido a Dios 2 cosas en mi vida, hermano. 3 cosas: ser un buen esposo, un buen padre y un buen pastor. Y espero que cuando en mi lápida yo muera, esas 3 cosas las coloquen allí, hermano. Bueno, perdóneme, hermano. Wow. Wow. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar esta noche. Vamos a tomar la Biblia, la palabra de Dios. Por favor, vamos a compartir el mensaje. Si estás en la plataforma de Facebook, comparte. Si estás en la plataforma de YouTube, vamos a suscribirnos. Esta noche tenemos bautismos. Mañana, sábado 30, vamos a tener un gran bautismo en todas las iglesias hispanas del estado de Nueva York. Aquí en la iglesia de Yonkers, si no me equivoco, y espero no hacerlo, tenemos aproximadamente 10 personas que han tomado su decisión de ser bautizados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Y así en todas las iglesias del estado de Nueva York estaremos celebrando una fiesta de bautismos. Tomamos la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios, no sin antes orar al Señor. Oramos. Querido Dios, querido Padre, gracias por esta noche. Gracias porque sabemos de que tú nos vas a hablar. Gracias porque sabemos de que tú has estado con nosotros. Vivimos sin temor, no porque hay fuerza en nuestras vidas, sino porque el Dios del cielo nos fortalece. Que esta noche sea especial, que salgamos de este lugar con la certeza de que tú nos has hablado y que vivimos en tus manos. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. La tanatofobia es lo que se conoce como el miedo a la muerte o el miedo al proceso de la muerte. Es una ansiedad que viene a los seres humanos como resultado de tenerle miedo a la muerte. Muchos, millones de personas viven con esa ansiedad, con ese miedo a morir. Incluso hacen cosas que uno se queda sorprendido. Por ejemplo, Arturo Toscanini, ese gran maestro y director de orquesta, le tenía tanto miedo a la muerte que no permitía que a su casa llevasen flores. Incluso en sus conciertos él no permitía que la gente llevara flores. Y un día una admiradora llevó un ramo de flores, un gran buqué de flores, lo colocó en la plataforma y cuando él lo vio, inmediatamente dejó el concierto, se fue del teatro, fue a su cuarto y por 3 días no salió de allí. El miedo que tenía a la muerte era muy grande. De igual manera, Luis XIV tenía tanto miedo a la muerte que en cierta ocasión uno de sus siervos le dijo, señalando la iglesia: Luis, mira, rey, allí velan a todos nuestros antepasados. Y dice que cuando vio la iglesia entró en tanto pánico que de inmediato mandó a construir un palacio entre su casa y la iglesia para nunca tener que ver la iglesia y acordarse de que allí se velaban los muertos. Increíble, el miedo a la muerte lleva a la gente a vivir sin disfrutar la vida. El filósofo agnóstico David Hume le tenía tanto miedo a la muerte que estando enfermo dijo: ¿quién soy? ¿A dónde voy? Me siento rodeado de tinieblas. Puede ser que esta noche esté predicando para alguien en las redes sociales que siente miedo a la muerte. A lo mejor estoy predicando para alguien a través de la radio que
sufre de ansiedad por causa de la muerte. Pero hay algo, amigos, que me llama la atención. Mientras que los ateos, los agnósticos, los no creyentes le tienen miedo a la muerte, los siervos de Dios viven sin miedo a la muerte. Por ejemplo, llama la atención que mientras al Arturo Toscanini le tenía tanto pavor a la muerte, David en el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Notaron bien? Mientras que el agnóstico le tiene miedo a la muerte, el siervo de Dios no le teme a la muerte. David mismo dijo en el Salmo 48:14 lo siguiente: porque este es nuestro Dios, es Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Notaron bien? ¿Qué diferencia? Mientras que algunos le temen a la muerte, los hijos de Dios dicen: Dios estará conmigo en el valle de sombra y de muerte. Dios me guiará más allá de la muerte. Por ejemplo, uno de los personajes que yo más admiro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que recibió a Jesús camino a Damasco y su vida fue cambiada en 3 días, fue transformado de ser un perseguidor de la iglesia y se convirtió en un poderoso predicador. 3 días solamente. Amigos, Dios es poderoso para cambiarlo, usted sabía. Dios es poderoso para cambiar su vida. Y el apóstol Pablo, que estaba llegando al final de sus días e iba a ser martirizado, un día le escribió a los filipenses y dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Notaron bien, hermanos? Los siervos de Dios, los hijos de Dios, no le tienen miedo a la muerte. No. Para ellos el vivir es Cristo y el morir se constituye en una ganancia. El mismo apóstol Pablo, estando casi llegando al final de su vida ministerial, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dijo: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y noten lo que él sigue diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Desea usted decir eso algún día? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe o he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Los hijos de Dios no tienen miedo a la muerte, porque tienen la esperanza de la vida. Y esta noche yo quiero terminar esta serie de conferencias con la certeza de que usted saldrá de este lugar confiado de que el Señor le ha dado esperanza de vida. Pero ¿de dónde viene este miedo a la muerte? ¿Por qué la gente teme tanto a la muerte? Amigos, si hay un libro que habla a profundidad del tema de la muerte, es la Biblia. La Biblia presenta con detalles el tema de la muerte. Y es interesante que cuando la Biblia habla del tema de la muerte, la Biblia lo aborda partiendo desde el tema de la vida. Porque la Biblia no es un libro de muerte, la Biblia es un libro de vida. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Dios, Jesús, vino a este mundo para darnos vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Amigos, la mejor vida la vive el cristiano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Los cristianos muchas veces, la mayoría de veces, no tenemos muchas cosas económicas, no tenemos mucha fama o no tenemos fama, pero tenemos vida abundante. No nos falta nada porque nuestro Dios lo tiene todo. Y la Biblia, amigos, cuando habla de la muerte, inicia presentando el origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida? ¿En qué consiste la vida? Déjeme decirle que la vida es más que respirar, la vida es más que existir.
En Génesis capítulo número 1, la Biblia nos dice allí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y yo quiero repetir esto. Usted no es producto de la casualidad, hermano, amigo. Usted es producto de la creación de Dios. El Dios del cielo lo creó a su imagen y semejanza. Pero mientras que Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó al hombre, nos dice que Dios lo creó, Génesis capítulo 2 dice cómo Dios lo creó. Y me llama la atención poderosamente el cómo Dios lo creó. Génesis capítulo 2, versículo 7, allí aparece el cómo Dios creó al hombre. Dice la Biblia: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¡Qué maravilloso! Imagínense ustedes, yo trabajé en una alfarería. En realidad, no haciendo los envases, sino manejando el barro. Pero yo me quedaba sorprendido cómo el maestro, el alfarero, podía darle forma al barro. Ahora, imagínense el creador con sus propias manos, que formó al hombre del polvo de la tierra e hizo una obra maestra, porque el ser humano es una obra maestra. Dios todo lo hizo hablando, pero cuando se detuvo a ser el ser humano, Dios descendió y con sus propias manos nos hizo, nos formó. Mire, amigo, usted me está escuchando a través de la radio, me escucha tal vez en algún hospital o en cualquier lugar donde se encuentre. Erradique de su mente la idea evolutiva de que usted vino por el azar. Usted es producto de las manos de un Dios artístico que hizo una obra de arte. Usted es irrepetible. Usted es una obra de arte. Aunque usted mismo se vea con algunos kilos de más, usted es una obra de arte. Dios lo hizo allí con sus manos. Y cuando lo hizo con sus manos, el hombre no tenía vida. Le faltaban pensamientos, voluntad, emociones. Y dice la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida y vino el hombre a ser un alma, un ser viviente. ¿Notaron el origen de la vida? El origen de la vida es simple: materia o polvo de la tierra más aliento de vida igual a ser viviente. Hermanos, se han gastado, jóvenes y amigos, se han gastado barriles de tintas y mucho papel para explicar el origen de la vida. Y Dios en un simple versículo nos dice en qué consiste la vida: polvo de la tierra, aliento de vida, ser viviente. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es lo contrario a ese proceso creativo. Mientras que, si hago una simple ecuación matemática, mientras que la vida es polvo de la tierra más aliento de vida, la muerte es lo contrario. El sabio Salomón explicó la muerte en Eclesiastés capítulo 2, versículo 7. Noten lo que dice el texto bíblico: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es la muerte? Es la separación de la materia, el polvo y el espíritu que vuelve a Dios. Así que la muerte es el proceso inverso, mientras que la vida es la unión de la materia con el espíritu, lo que Dios ha dado. La muerte es esa separación. Ahora, aquí hay un detalle. No tengo tanto tiempo para explicar esto, pero uno de los problemas que hay con el tema de la muerte es la palabra alma. Y la palabra alma en la Biblia aparece 1600 veces. Y cuando se traduce del griego y el hebreo, esta palabra significa ser que respira o ser viviente. Lamentablemente hoy en día, cuando la gente piensa en el alma, piensa en un ser incorpóreo que sale del cuerpo, tiene inteligencia y vive entre los vivos, o está en el cielo o está en el infierno. ¿Pero enseña la Biblia esto? ¿Enseña la Biblia
que el ser humano tiene un alma? No. La Biblia no enseña que usted tiene un alma. La Biblia enseña que usted es un alma. Porque el alma es el ser vivo. Es la persona. La persona. Ahora, escuchen bien este texto bíblico que es importante. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Esta noche estoy dando un estudio bíblico porque es importante que usted entienda esto. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice la Biblia: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué pasará? Esta va a morir. ¿Muere el alma? Claro que sí. El alma muere. El alma que pecare, esta morirá. Ahora, ¿de dónde viene la creencia de la inmortalidad del alma? Incluso todas las series que hay en Netflix, la mayoría se basan en lo que se conoce como la existencia de seres que después de muerto andan entre los vivos. Eso es lo que vende hoy en día, la inmortalidad del alma. Pero amigos, déjenme decirles, jóvenes y hermanos, aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, déjenme decirles que la creencia de la inmortalidad del alma no es bíblica. Heródoto, el gran historiador griego, dijo que esta creencia se originó en Egipto. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma. Y su creencia la pasaron entonces a los sumerios o babilónicos, y estos ejercieron una influencia tan grande que orquestaron toda una creencia acerca de que cuando las personas mueren, en realidad no mueren, sino que van a otro lugar mejor. Pero en realidad, amigos, y perdónenme que esté haciendo este recuento histórico, es muy importante, pero en realidad quien le dio forma a lo que es la inmortalidad del alma fueron tres personajes griegos: Sócrates, Aristóteles y Platón. Específicamente Platón, en lo que se conoce como el discurso a Fedón, él presentó que el cuerpo es la cárcel del alma. Y cuando alguien muere, el alma se liberta y puede andar por los lugares. Esto ha traído miedo a la muerte, porque desde pequeño yo me he dado cuenta que los muertos salen para asustar niños, nunca para algo positivo, ¿no? Pero esto de la creencia de que las personas no mueren, sino que pasan un estado mejor, ha llegado al punto que ha dado como al traste lo que conocemos como el espiritismo. Y lamentablemente hay jóvenes y señoritas que caen en juegos espiritistas para preguntarle a los espíritus si el joven la quiere o no. Y lamentablemente hay gente que puede que me esté escuchando hoy, que ha ido a lugares a hacer consultas a los muertos para que les muestren su presente o su futuro y su bienestar. Amigos, esto es muy peligroso. Aquellas personas que entran en el terreno de consultar los muertos no saben que están siendo engañados por el mismo diablo, y así debo decirlo, por el mismo Satanás, que los encadena allí en una creencia que no le da tranquilidad ni paz. Queridos, la Biblia es clara, categórica, específica al decirnos en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Y esto debe estar claro, querido joven, querida señorita, usted, querido hermano, tú que me escuchas en algún lugar del mundo a través de la radio. La Biblia no enseña la inmortalidad del alma, no enseña esto. Pero el miedo a la muerte, la tanatofobia, se desarrolló en el Imperio Romano, porque los romanos eran espléndidos, dándole nombre a las cosas. Y ellos, para definir la muerte,
utilizaban 30 figuras distintas. Entre ellas, por ejemplo, utilizaban un segador con una hoz en la mano. O utilizaban un cazador con una red. Utilizaban para representar la muerte una flor que estaba destruida y se le había ido el aroma. Utilizaban para representar la muerte también una columna quebrada y un arpa sin música. Así los romanos representaban a la muerte, siempre de forma tétrica, de forma sombría, de manera horrible. Y la gente comenzó a desarrollar miedo a la muerte, ansiedad ante la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de la muerte, no usó una imagen tétrica. ¿Qué imagen usó Jesús para hablar de la muerte? Llama la atención un milagro o varios milagros de Jesús. En el capítulo 4, capítulo 5 de San Marcos aparece 3 milagros del Señor Jesucristo interesantes. El primero es Jesús en la barca de los discípulos en una gran tormenta. Jesús dormía, la tormenta arreciaba. Los discípulos se encontraban preocupados y Jesús se levantó y con sus poderosas manos le dijo al mar: calla, enmudece. Al instante dice la Biblia que hubo grande bonanza. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesucristo tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. Sí, no hay nada en la naturaleza que no se someta al poder de Jesucristo. Pero allí mismo en Marcos capítulo 5 dice que Jesús llegó a un lugar llamado Gadara y un hombre que estaba poseído por un demonio que venía con cadenas y nadie podía atarlo. Dice la Biblia que se avalanchó contra el Señor para matarlo y el Señor se detuvo, levantó sus manos al cielo y allí cayó el endemoniado a sus pies y fue libertado. Libertado de los demonios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo no solamente tiene poder sobre la naturaleza, Jesús tiene poder sobre los demonios. La gente no le gusta que le hablen de demonios, yo entiendo eso, pero quiero decirte que Jesucristo tiene poder para libertarte de las fuerzas del mal. No hay una influencia diabólica que Jesucristo no pueda quebrantar. No hay un pensamiento de suicidio que Jesucristo no pueda desvanecer. No ha caído nadie en las garras del diablo que Jesucristo no pueda venir y decir: tú eres libre en mi nombre. Nadie. Pero allí mismo, en Marcos capítulo 5, dice que Jesús se fue de Gadara y llegó a cierto lugar donde un hombre llamado Jairo, que tenía a su hija de 12 años, se acercó a Jesús con un pedido diciendo: maestro, ven a mi casa porque mi hija está agonizando casi para morir. Yo tengo una niña de 12 años. ¿Qué no haría yo por mi hija, hermano? ¿Qué no haría yo por ella? Todo lo haría por ella. Y Jairo fue y se tiró a los pies de Jesús: por favor, maestro, ven a mi casa. Y Jesús dijo: está bien, voy a ir contigo. Y Jesús comenzó a caminar a la casa de Jairo. Jairo le decía: Señor, avanza. Pero Jesús tomó su tiempo. Porque mire, el tiempo de Dios no es el tiempo suyo. Dios tiene su reloj. Y Dios ni llega atrasado ni llega adelantado. Dios llega a su tiempo. Y Jesús iba caminando hacia la casa de Jairo. Y mientras va caminando, la multitud llega, lo empuja, lo tira allá, lo tira acá. Y Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. ¿Que alguien te tocó? Los discípulos dijeron: maestro, pero la gente te empuja, te tira acá, te tira allá. Y tú dices que alguien te ha tocado. Y Jesús dijo: sí, alguien me tocó porque poder salió de mi vida. Y una mujer que hacía 12 años que estaba padeciendo de hemorragia se acercó temerosa y dijo: Señor, fui yo quien te tocó. Y Jesús se detuvo y comenzó a hablar con la mujer. Y dice la Biblia que la mujer le contó toda la verdad con respecto a las mujeres.
una mujer contando todo, ¿qué tiempo puede tomar? Respeto a todas las damas que están aquí, las que están en las redes sociales, contando todos los detalles. Y Jesús se detuvo a escuchar a la mujer. Y Jairo decía, pero Señor, ya la sanaste, ya te tocó, mi hija está agonizando, vamos, por favor, vamos. Y dice la Biblia que llegaron unos siervos y dijeron a Jairo, Jairo, ya no molestes más al maestro, porque la niña ha muerto. Y Jairo se desplomó a los pies del Señor. Señor, si hubieses venido antes, Señor, si no te hubieses detenido allí con la mujer, si hubieses dado un paso más rápido. Entonces es el momento que Jesús le dice a Jairo en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y quisiera que usted vaya conmigo, por favor, al capítulo 5 del Evangelio de Marcos, porque esta historia para mí es muy importante que usted pueda entenderla. Dice el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el versículo 36, que Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. ¿Qué le dijo él? Mira, Jairo, no tengas miedo. Ante la muerte de tu hija, no temas. Solamente cree. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo. Llega a la casa de Jairo. La gente está alborotada, está gritando. Y allí entonces cuando Jesús llega, dice las siguientes palabras, ¿saben? Marcos capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo, la niña no está muerta, la niña tan solo duerme. Duerme. ¿Qué imagen utilizó Jesús para hablar de la muerte? Él no utilizó la imagen de un segador con una hoz. Tampoco utilizó la imagen de una columna quebrada. Tampoco dijo que la muerte es como un arpa sin música. Jesús dijo que la muerte es como un simple sueño. Como un simple sueño. Y es el momento que él se acerca donde está la niña y le dice, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Y la niña se levantó, como si se hubiese levantado de un simple sueño. Lo mismo pasó en San Juan capítulo 11. Lázaro, y no el presentador de esta campaña, había muerto. Amigo de Jesús. Había enfermado y Jesús pasó varios días sin ir a la casa. Y Jesús dijo, vamos donde está nuestro amigo Lázaro. Y en el capítulo 11, versículo 11 de San Juan, dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro duerme. Para Dios la muerte es como un sueño. La muerte es como un sueño. Y es el momento cuando las hermanas de Lázaro se acercan a Jesús atemorizadas, llorando, quebrantadas de corazón. Y Jesús le dice a ellas, no tengan miedo, ¿saben? Porque yo soy, dice San Juan 11:25, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Va a vivir. Y se fue Jesús a la tumba de Lázaro, 4 días allí en estado de descomposición. Y mirando a la tumba dijo, quiten la piedra. Y con voz tronante, con voz poderosa, dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto se levantó de la muerte. Dice el teólogo San Agustín de Hipona que Jesús tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Porque si dice, ven fuera, todos los muertos desde Abel hubiesen resucitado. ¡Qué poderosa es la palabra del Señor! Ahora escúcheme bien. Escúcheme esto. ¿Por qué no hemos de temer a la muerte? Simple y sencillo. Porque usted no le tiene miedo al sueño. Cuando yo termine de predicar hoy, voy a mi casa, hago los preparativos
Me acuesto confiado porque sé que mañana voy a despertar. De la misma forma como yo no le tengo miedo al sueño, tampoco he de tenerle miedo a la muerte, porque el cristiano cuando muere duerme en Cristo y sabe que la mañana gloriosa va a resucitar. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué vivir en temor a la muerte cuando usted tiene la esperanza de la vida eterna? Me permiten leerle algunos versículos de la Biblia. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos olvidamos de aquellos que son para vergüenza y confusión. Nos concentramos en aquellos que son para vida eterna. O sea, amigos, cuando un creyente muere, duerme. Y cuando despierte, el rostro que verá será el del Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina eso? Imagínese un creyente, amigo mío, pastor, rector de la Universidad Adventista Dominicana, que lamentablemente murió en un accidente trágico, muy doloroso para los pastores. Oh, cuando Cristo venga en gloria, a lo mejor Él se despierta y diga: tengo que llegar a la Unión Dominicana. Pero Jesús dice: no, tú no vas a la Unión Dominicana, tú vas a la Nueva Jerusalén. Despertando de un sueño. Hermanos, imagínese usted despertar de un sueño y el rostro que vea sea el del Señor viniendo en gloria y majestad. ¿He de tener miedo a la muerte? Para nada. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por esto, hermano. Sí, los muertos en Cristo resucitarán. Usted no tiene que tenerle miedo a la muerte, no. Porque el Señor le ha dado esperanza de vida. Qué glorioso es esto, hermano. Qué glorioso es esto. Yo pastoreaba una iglesia acá en Brooklyn. Mi segunda iglesia aquí en New York. Y recuerdo una querida creyente, una hermana de la iglesia, muy fiel al Señor, que desarrolló un cáncer en la piel. Desastroso. Y comenzó inmediatamente a buscar solución para la situación. Y se sometió al proceso convencional. Y al no mejorar, entonces decidió irse a la medicina alternativa, a la medicina natural. Se fue a uno de los países hispanos y pasó 3 meses en un lugar atendiéndose. Pero el cáncer ya había corrido, hecho metástasis por todo el cuerpo. Así que tuvo que volver aquí a los Estados Unidos y fue intervenida en el hospital San Lucas, acá en Manhattan. Y yo como pastor fui un día a visitarla. Y cuando voy a visitarla, su médico que la atendía, justamente yo iba entrando y él iba saliendo. Así que entro donde ella estaba. Y me dice ella: Pastor Ferreira, gracias por venir a visitarme. Con una sonrisa en la cara, hermanos, una tranquilidad. Entonces me dice ella: ¿usted vio al médico que salió acá? Ah, sí, lo vi ahora mismo, le digo. Él me dijo que el jueves yo voy a morir. ¿El jueves? Hoy es martes, hermana. ¿48 horas? Sí, me dijo él eso. Hermana, pero ¿quién puede definir cuando alguien vive, cuando alguien muere?
solamente Dios. No, pastor, me dijo que apenas me quedan unos días de vida. No, hermana, no. Quite eso de su mente. Hermanos, y hay cosas que son misterios, porque el jueves yo recibí la llamada de sus familiares de que ella había muerto. Pero ¿qué fue lo que más me impactó? Lo que me impactó esa tarde fue mirar la tranquilidad que ella tenía. La tranquilidad. Hablar conmigo de esa manera. El jueves voy a morir. Y no se le veía miedo en sus ojos. No se le veía ansiedad. No se le veía angustia. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo con una noticia devastadora? ¿Cómo? Muy simple. Aquel que vive en Cristo no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Estaba allí, en esa isla, recluido allí. Y Jesucristo se le apareció, glorioso el Señor. Y dice la Biblia que cuando él vio a Jesús, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Jesús puso su diestra sobre mí diciendo: no tengas miedo, yo soy el primero y soy el último. Y soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh hermano, Jesús vive. Y como Jesús vive, nos dice: no tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte. La Biblia dice que la muerte es el aguijón del pecado. Sí, el aguijón del pecado. Pero un día usted y yo vamos a cantar: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El gran predicador Ray Valhausen contó una historia en un sermón que le escuché y me impactó mucho. Él dice que su hija tenía un raro trastorno, que si le picaba una abeja, ella podía morir. Era alérgica a las abejas, pero una cosa muy peligrosa. Y un día iban conduciendo el carro, se pararon cerca de un lugar, de un farm, como dicen, y entró una abeja al carro. La niña se puso histérica, él también, pero con la agilidad de un padre, porque los padres Dios le da agilidades, extendió la mano y de forma milagrosa sostuvo la abeja. Y después de tenerla en las manos por un momento, la dejó. Y la abeja continuaba en el carro. Y la niña seguía histérica y le decía: papá, mátala, mátala. Y él se reía. Se reía. Y miró a la niña y le dijo: no le tengas miedo a la abeja. Porque lo que te puede hacer daño, lo que es su aguijón, y su aguijón yo lo tengo en mis manos. Por lo tanto, la abeja no tiene que darte miedo. Hermano, mi querido hermano, tú tampoco tienes que tenerle miedo al aguijón de la muerte, porque Jesús tiene ese aguijón en sus manos y te dice: no temas a la muerte. Hay vida, hay esperanza en Jesús. Y no puedo dejar de llamar en esta noche. ¿Tenemos alguien aquí que quiere o dice: acepto a Jesucristo como mi Salvador? Tenemos un visitante que hoy decide aceptar a Jesús como su Salvador y levantar sus manos donde está y decir: aquí estoy, Señor, te acepto como mi Salvador, me entrego completamente a ti. Si tenemos a alguien aquí, le invito a que pueda levantar sus manos. Queremos orar por ti en esta noche. Pero sobre todo, también queremos seguir orando por aquellos que
que nos siguen a través de las redes sociales, por aquellos que están en la radio. Te invito para que puedas llamar en este momento al siguiente número, al 516-601-5853. Por favor, llama, escribe, contáctanos. El Señor tiene algo grande para ti. Mañana tenemos un gran bautismo en todas las iglesias hispanas del estado de Nueva York. Tú puedes comenzar una vida nueva en Jesucristo. Acepta a Jesús hoy y Él te dará la esperanza de la vida. No quiero permitirme orar sin incluir a alguien esta noche que acepta la verdad del Señor Jesucristo. Si tenemos a alguien, y yo sé que puede levantar sus manos al cielo, es el momento de incluirlo en esta oración especial. Oramos al Señor, oramos al Señor. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Señor, porque en ti no hay miedo a la muerte, porque tenemos la esperanza de la vida. Tú, Señor, has sido bueno. Tú, Señor, eres poderoso. Y me dice, no temas a la muerte, porque la muerte es como un sueño, donde aquellos que creen en Cristo se levantarán para vida eterna. Te seguimos alabando, glorificando, y que desde ahora en adelante decidamos vivir sin miedo al fracaso, sin miedo al rechazo, sin miedo al futuro, sin miedo a la soledad, sin miedo a la muerte. En resumen, que podamos vivir sin temor. Gracias, Señor. Nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones abundantes, la paz de Dios en su corazón. Sin temor sería una ilusión, pues todo en el mundo es dolor. La gente pregunta cómo he de vivir la vida sin tanto sufrir. Temor a la muerte, Jesús la venció, a la enfermedad, Jesús la curó, a la tempestad, Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, por mí Él volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Hay hornos de fuego que debo probar, con Cristo no me han de quemar. Hay aguas rebeldes que turban mi mente, mas Cristo las ha de calmar. temor a la muerte, Jesús la venció, a la enfermedad, Jesús la curó, a la tempestad, Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, por mí Él volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, por mí Él volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor,
Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, conmigo Él volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor, yo vivo sin